Bien, vamos a hablar ahora del editor de consultas. El editor de consultas. Ahí hemos estado haciendo consultas, escribiendo directamente la consulta en la página en blanco, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar el editor de consultas que nos ayuda a agilizar un poco el proceso de la escritura de las queries. Primeramente vamos a ver aquí de qué tabla estamos hablando. Estamos hablando de una tabla de empleados. ¿Ven? Aquí tengo el código del empleado. El código del empleado es la clave primaria, el nombre, el código de la ciudad y el salario. Y luego tenemos la tabla de ciudades. La tabla de ciudades pues va a almacenar las ciudades a las que o en las que vive cada uno de estos empleados, ¿no? Esta tabla tiene dos columnas, el código de ciudad, que es la primary key, y la ciudad en concreto. Estos son los valores que tenemos aquí. Miren. Estos son los valores que tenemos aquí. Aquí tenemos todas las ciudades y estos son los valores que tenemos en la tabla de empleados. Fíjense que aquí hay, en este escenario en que tenemos, aquí tenemos, bien, por ejemplo, el empleado número 1, la ciudad en la que vive es Madrid, el empleado número 2, la ciudad en la que vive es Madrid también, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un empleado, que es Isabela, que vive en la ciudad, código 10, y código 10 no lo tenemos aquí, no lo tenemos aquí. Y luego, también en la primera de las tablas, tenemos una ciudad que es Palencia, en la que no vive ningún empleado. Entonces vamos a hacer acá unos ejemplos de utilizando estas dos tablas, ¿no? Vamos a hacer primero un inner join. En el inner join nosotros dijimos que las filas que salen son las filas que satisfacen el predicado que yo tengo puesto en la cláusula on, ¿no? Voy a utilizar el editor de consulta. Me doy botón derecho, vengo aquí a diseñar en el editor de consultas y aquí tengo mis tablas. Yo lo que quiero mostrar son aquí los empleados y sus ciudades. Lo ampliamos un poco. El editor de consulta tiene tres secciones. Tiene una sección donde nosotros podemos colocar gráficamente las tablas y seleccionar las columnas que a nosotros nos interesen. Tenemos una segunda sección donde tenemos las columnas que yo he seleccionado aquí. Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, establecer en el orden, el order by. Si queremos filtrar, o sea, colocar lo mismo un web que un heavy, lo podemos colocar aquí. Entonces yo voy a hacer un primer listado sencillo. Aquí debajo ya nos aparece la consulta que estamos construyendo en el editor. Y aquí vamos a seleccionar el nombre del empleado, ¿ven? Su salario y la ciudad a la que pertenece. Ya lo tenemos aquí puesto. Si nos fijamos en la query, fíjense que ya tenemos un inner join basado en la condición que está expresada en la relación que tenemos gráficamente en las tablas. Se basa en esta relación. Si vengo aquí a las propiedades de la relación, aquí vemos cómo es que están relacionadas. Dice aquí que esta es la tabla empleados, que la relación es una igualdad, pero no tiene que ser necesariamente una igualdad, puede ser
podemos utilizar cualquiera de los operadores y que estoy haciendo la búsqueda aquí en ciudades. Fíjense aquí, establezco las columnas por las que se hace la igualdad entre ciudad y entre empleados y ciudades, y aquí tengo la posibilidad de establecer si voy a hacer un inner join, un left join o un right join. Si yo marco aquí la casilla empleado, estoy haciendo un left join porque estoy preservando todas las columnas que están en la tabla de la izquierda. Si pongo esto, o si selecciono todas las columnas a partir de la tabla ciudad, estoy preservando todas las filas de la tabla de la derecha. Esto sería un right join. Y si los marco los dos, estoy preservando las filas de la tabla de la izquierda, aunque no satisfaga la condición on, y también estoy preservando todas las filas de la tabla de la derecha, aunque no satisfagan la condición, con lo cual eso sería un full join. Ahora estoy haciendo un inner join y por esto es que lo hemos dejado así. Vamos a ponerle más cosas. Por ejemplo, voy aquí a ponerle un alias para que sea una query más. Le voy a poner a esto empleados y le voy a poner a esto ciudades. En el alias, esto es botón derecho encima de la tabla. Y ya en principio, miren, ya tenemos aquí la query ya hecha, ¿no? Esto es un inner join. Esto es un inner join. Arreglamos un poco la consulta. Y ya la tenemos, ¿no? Esta es la condición. Esta es la condición que se tiene que cumplir para que salga la fila, ¿no? Y ahora la ejecutamos. Aquí lo tenemos, ¿no? Eileen Madrid, Elaine Madrid, Andrés Valladolid, Sergio Valladolid. Fíjense que aquí hay filas que no salen. Aquí, por ejemplo, el empleado que no está asociado con ninguna ciudad no sale en este listado. Y la ciudad que no tiene ningún empleado asociado tampoco sale en el listado, porque esto es un inner join. Vamos a hacer ahora un left join. Voy a reutilizar este mismo. Yo no... y que sepan que si yo tengo que hacer cualquier cambio, pues lo puedo hacer desde aquí sin ningún problema, ¿no? Aquí, botón derecho, quiero agregar una columna, quiero quitar algo, lo vuelvo a seleccionar y vuelvo a tener en el editor las dos tablas. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar todos los empleados, tengan o no asociadas ciudades. Esto sería, miren, botón derecho aquí, seleccionar todas las filas de la tabla de la izquierda o lo que es lo mismo de la tabla de empleados. Esta, y entonces veremos que cambia la figura ahora. O sea, esta figura me indica que estamos preservando todas las filas de la tabla de la izquierda. Y esto es un left join, véanlo aquí. Esto es un left join. Tengo las mismas columnas. Podemos poner left join o left outer join. Y ahora fíjense que tenemos también en el listado Isabela. Isabela no tiene ciudad asignada, con lo cual todas las filas de la derecha se van a rellenar con null. Vale, vamos entonces ahora a mostrar los empleados para los que se cumple la condición, para los empleados que tienen ciudad asociada, y voy a preservar todas
las tablas, todas las filas de la derecha. Vamos a mostrar todas las ciudades tengan o no tengan empleados. Fíjense lo que hemos puesto aquí. Vamos a preservar las filas de la derecha. Vamos a mostrarlas todas con tengan o no tengan. Fíjense que esto es un right join. Esto es un right join. Ciudades. Esta es la cláusula ON. Y ahora, ven, ahora tenemos en el conjunto de filas que salen todos los empleados para los que se satisface la condición que tengo aquí en el ON. Y además tengo todas las ciudades que no tienen ningún empleado asignado. Quiere decir que estoy preservando todos los valores de la tabla de la derecha. La tabla de la derecha es esta que tengo aquí debajo. Esta es la tabla de la izquierda o la primera de las tablas y esta es la tabla de la derecha. Y por último, esto sería un right join, tenemos el full join. En el full join vamos a sacar un listado con las filas de los empleados que tienen una ciudad relacionada. Vamos a preservar todos los empleados que no tienen ciudades, o sea, todas las filas de la tabla de la izquierda y también todas las ciudades que no tienen ningún empleado asignado, es decir, todas las filas de la tabla de la derecha las vamos a preservar también. Ahí miren ahora, lo vuelvo a abrir aquí y se lo voy a decir, ¿ven? Le voy a decir que me muestre también todas. Fíjense cómo nos queda la figura ahora. Nos queda así. Esto es equivalente a un full join. El outer podemos no ponerlo, ¿no? La arreglamos un poquito. Esto es un full join. Y esta es la cláusula. Vean ahora lo que va a salir. Ahora tenemos, estas son las filas de los empleados que tienen asociado una ciudad determinada. Aquí tengo todas las filas de los empleados que no tienen asociada ciudad y aquí tengo todas las ciudades que no tienen asociadas ningún empleado. Y esto es lo que se llama full join. Vamos a hablar ahora del self join. Self join. El self join es un join que se establece con la misma tabla. No existe esta palabra reservada. La frase self join es un concepto. No existe, no hay un join de este tipo como sintaxis del lenguaje. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo clásico, que es el ejemplo de los empleados, ¿no? Y su jefe. Bien, nosotros aquí tenemos una tabla, que es la tabla de empleados. Los empleados tienen un código. Esta es su primary key, ¿no? Este es su primary key, que identifica de manera única a cada empleado. Pero luego los empleados tienen un jefe. Quiere decir que en esta tabla está representada de manera relacional lo que en el universo informativo que tenemos en la empresa es una información que es jerárquica. Y esa jerarquía nosotros la hemos establecido pues agregando una columna aquí. Esto es foreign key,
que está relacionada con el empleado en cuestión, ¿no? Vamos a hacer esto también con el editor. Miren, voy a hacer esto con el editor. Aquí prácticamente estamos haciendo una relación de la tabla con la propia tabla, con la misma, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a utilizar la tabla empleados. Observen que cuando coloquen las dos tablas, ya la relación subyacente, pues aquí ya se representa de manera gráfica. Si reviso la relación, vean, aquí en las propiedades, veremos que existe una relación entre empleados y empleado 1 basado ahora en el campo Manager ID. O sea, el Emp ID es igual a Manager ID de la otra. Yo a esta tabla que está aquí le voy a llamar, le voy a poner un alias, voy a decir que esta es la tabla empleado. Y a esta tabla que está aquí le voy a llamar jefe. Y ya prácticamente tenemos resuelto el problema, ¿no? Fíjense, vamos a seleccionar aquí el nombre y el apellido del empleado. Le voy a poner aquí un alias para diferenciarlo. Este es el nombre del empleado y este es el apellido del empleado. Y ahora aquí en la tabla de jefe voy a seleccionar también el nombre y el apellido. Le voy a poner un alias para diferenciarlo. Este sería el nombre del jefe y esto sería el nombre, el apellido del jefe. Y ya lo tenemos. Fíjense que todo lo que yo voy escribiendo aquí pues se va rápidamente pues representando aquí debajo en la ventana donde tenemos la consulta. Y en principio ya lo tendríamos. Lo arreglamos un poco. Y aquí ya lo tenemos. Observen que aquí me falta un empleado. Y es el empleado que tiene en el valor del código, en el Manager ID, tiene un null. ¿Quién tiene un null en el Manager ID? Pues el jefe de todos los empleados. Entonces, si nosotros queremos preservar todos los empleados de la tabla de empleados, cumplan o no cumplan la condición para incluir a jefe, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Tenemos que escribir un left join, ¿no? Un left join. Esto lo pudimos haber hecho también. Lo pudimos haber hecho también en el editor, ¿eh? Si nos colocamos aquí y queremos establecer que queremos preservar todas las filas de los empleados, pues se lo decimos. Cambia la figura y ya lo tenemos. Vean. Y ahora por último, si supongan que nosotros queremos eliminar este campo que nos sale aquí como null, podemos utilizar una función que nos devuelve el valor que nosotros le asignemos cuando el valor de la columna o la expresión
que evalúa la función, devuelve un valor nulo. Y esta es la función isNull. Vean, isNull. El valor de jefe, devuélveme, por ejemplo, CEO. Y también vamos a afectar la segunda para isNull, el valor de este. No me devuelva, no me escribas nada, voy a escribir aquí la cadena vacía. Aquí en el caso en el que el nombre sea nulo, va a devolver este valor en lugar de escribir un null. Y aquí en el caso de que esto sea nulo, en lugar de escribir un null, va a poner la cadena vacía, ¿no? Y así lo tendríamos. Vamos ahora a hacer a calcular el total del salario de los empleados agrupado por ciudades. También lo voy a hacer con el editor, porque es lo que estamos haciendo, es lo que estamos probando. Vengo aquí, voy a diseñar a un botón derecho encima de la superficie en blanco y voy a seleccionar las ciudades porque quiero calcular el total por ciudades de la columna salario. De aquí selecciono la columna que voy a mostrar, de aquí la columna que voy a totalizar. Voy a ponerle también alias, a esta le pongo una C y a esta le pongo una E, a los efectos de que la consulta pues sea más compacta, ¿no? Ahora voy a agrupar. Sí, me coloco en cualquier lugar de la superficie en blanco fuera de las tablas y del botón derecho puedo agrupar. Observen que él ha agrupado por las dos columnas, es en principio lo que pone, pero nosotros no queremos agrupar por la columna salario, sino esta la queremos totalizar y se lo decimos. El editor ahora le coloca un alias. Recuerden que cuando teníamos una columna que obteníamos a partir de una expresión, en el listado nos salía sin nombre de columna. Por esto él automáticamente le pone 1. Nosotros se lo vamos a cambiar ahora. Vamos a poner total salarial aquí y ya tenemos la query. En esta query, como que en nuestra tabla de ciudades nosotros tenemos una ciudad a la que no está asignada ningún empleado, pues esta ciudad en este listado no va a salir, y no sale porque esa ciudad no satisface la condición que nosotros tenemos en el ON. Nosotros queremos preservar las filas de la tabla de la izquierda, es decir, mostrar todas las ciudades tengan o no empleados asignados. Por eso es que aquí voy a poner un left join. Voy a poner un left join y aquí tenemos ahora, lo arreglo un poquito, aquí el editor escribe left outer join, la palabra outer no es obligatoria y nosotros ahora ya tenemos los totales. Nosotros esto podemos además pretender ordenarlo de alguna manera. Voy a volver a tocar la query de nuevo. Fíjense que aquí yo voy a ordenar esto por ejemplo, ascendente por este campo. Aquí nosotros establecemos el orden o el tipo de orden, si es ascendente o descendente, y aquí establecemos la prioridad. Entonces yo puedo tener ordenado por ciudad y dentro de ciudad por municipio. Entonces el número de orden del ordenamiento sería el primero para ciudad y el segundo para municipio.
y también lo tenemos así ahora. Vean cómo nos queda la query ahora. Left join order by ciudad, y ahora está ordenada por ciudad, lexicográficamente por la ciudad. Nosotros también podemos filtrar. Mira, voy a filtrar aquí, voy a seleccionar y voy a filtrar. Los filtros los colocamos aquí en la columna filter. Yo digo, por ejemplo, ciudad igual Madrid. Vean que lo escribe, el filtro lo escribe en la cláusula having. ¿Por qué? Porque este es un filtro que nosotros le estamos aplicando al grupo, no a las filas individuales de la columna de ninguna de las tablas. Y ya la tenemos aquí también. Tenemos aquí heavy y si la ejecutamos, pues veremos solo la fila de Madrid.